A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué pasa cuando las reglas para jubilarse, esas en las que se confió por décadas, cambian así, de la noche a la mañana? Bueno, para miles de docentes en Honduras, esto no fue para nada una pregunta hipotética. Fue, en realidad, el comienzo de una batalla legal que duró una década entera. Una lucha por la justicia. Y bueno, esta es la crónica de esa batalla. Vamos a analizar esta historia en 5 partes. Primero, la promesa rota que lo desató todo. Después, la batalla en los tribunales. Luego, cómo se forjó una nueva ley. Y al final, haremos un balance de lo que de verdad se ganó y lo que se tuvo que ceder. Ok, para entender la pelea, primero tenemos que entender lo que se perdió. Por más de 30 años, los docentes hondureños aportaron a un sistema de pensiones que tenía reglas muy claras, muy estables. Era, digamos, un pilar para su futuro. Es que el contraste es brutal. Con la ley de 1980, la norma era jubilarse a los 50 años con 10 de servicio. Pero, de repente, llega la ley de 2011 y ¡pum! La edad sube hasta los 65, se exigen más años de servicio y, para colmo, la base para calcular la pensión cambia de los últimos 3 años a los últimos 15 años. Esto, claro, diluía drásticamente el monto de la pensión. Es como planear toda una vida en torno a una fecha y que de repente esa fecha se mueva 15 años más lejos. Para miles, la meta no solo se alejó, se volvió casi inalcanzable. Ante este escenario, pues, los docentes no se iban a quedar de brazos cruzados. Organizaron toda una ofensiva legal y llevaron su caso hasta la máxima instancia judicial del país, la Corte Suprema de Justicia. Su estrategia legal fue muy sólida. Se apoyó en 3 argumentos de un peso enorme. Primero, un principio básico. Una ley no puede ser retroactiva para perjudicar. Segundo, la defensa de sus derechos ya ganados, que no eran solo una posibilidad, eran una certeza. Y tercero, un principio clave del derecho internacional, la prohibición de la regresividad. O sea, que los derechos sociales siempre deben ir para adelante, nunca para atrás. Y aquí viene el concepto que fue la clave de todo, el derecho condicionado. Los abogados argumentaron que los docentes no tenían una mera expectativa, o sea, una simple esperanza. No, tenían un derecho real que se consolidó en el momento exacto en que cumplieron 50 años de edad y 10 de servicio bajo la ley vieja. Es como tener un boleto de lotería ganador que solo se puede cobrar en una fecha futura. El derecho al premio ya está ahí, seguro, sin importar cuándo se decida cobrarlo. Y para blindar todavía más su caso, no se quedaron solo en la ley nacional. No, señor. Llevaron el argumento a un nivel superior, el de los derechos humanos universales. Citaron tratados que obligan al Estado hondureño a avanzar en derechos sociales, no a retroceder. Esto convirtió el caso en un asunto de derechos humanos fundamentales. Después de años y años de litigio, la tensión estaba al máximo. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por fin estaba lista para emitir su veredicto. Una decisión que, sin duda, iba a afectar el futuro de miles de educadores. La pregunta que estaba en el aire era muy clara. ¿Iba la Corte a reconocer la injusticia que se había cometido o iba a validar una ley que le cambió la vida a miles de personas? Y la respuesta fue contundente. La Corte falló a favor de los docentes. Esta cita que vemos es el corazón de la victoria. Básicamente, la Corte dijo que aplicar la nueva ley a quienes ya habían cumplido los requisitos de la antigua era una clarísima violación a la Constitución. Así que el punto crucial fue este. La Corte no solo se fijó en un tecnicismo, afirmó 4 principios gigantes, que la ley no puede ir hacia atrás para dañar, que los derechos ganados son derechos protegidos, que la confianza en el Estado debe respetarse y que los derechos sociales tienen que avanzar. Un precedente monumental que iba a resonar mucho más allá de las aulas de Honduras. Pero, a ver, una victoria en la Corte no siempre significa un cambio real de inmediato. El siguiente paso era crucial. Había que transformar esa sentencia histórica en una nueva ley que de verdad corrigiera el rumbo. Y la prueba de esa conexión está escrita en la propia ley nueva. El texto de la reforma, que se aprobó para 2025, reconoce de forma explícita que se está legislando en respuesta directa a las sentencias de la Corte.
O sea, la victoria judicial se convirtió en la orden para la acción legislativa. En pocas palabras, la reforma hizo exactamente lo que los docentes habían luchado por conseguir durante una década. Grabó en piedra el derecho de quienes ya habían cumplido los requisitos de la ley de 1986 a jubilarse bajo esas mismas condiciones, ni más ni menos. Y bueno, llegamos al balance final. ¿Qué se ganó realmente y qué se tuvo que ceder en el camino? Vamos a analizar los detalles de esta nueva ley. En la columna de las victorias claras tenemos puntos muy importantes. Se restauró por completo el derecho a la jubilación con 50 años de edad y 10 de servicio para todos los que cumplieron esos requisitos antes del cambio. También se recuperó un beneficio muy importante para los sobrevivientes y se reforzó la idea de que estos derechos son irrenunciables. Pero la justicia muchas veces implica llegar a acuerdos. No todo volvió a ser como antes. Para los docentes que estaban en el sistema antes de 2011, pero que no habían cumplido los requisitos, se creó un nuevo estándar, 55 años de edad y 20 de servicio. Y además, la base de cálculo sobre los últimos 15 años y la fórmula del 2% se mantuvieron para los futuros jubilados. La nueva ley también trajo una mezcla de cosas completamente nuevas. Por un lado, un beneficio directo, como el bono anual, pero por otro, y buscando la sostenibilidad del sistema, un aumento en la cotización para todos, que sube al 10%, y también la opción de abrir cuentas voluntarias. Al final, lo que tenemos es una victoria histórica que reivindica derechos fundamentales, pero que también refleja los compromisos que son necesarios para reformar un sistema tan complejo. Y esto nos deja con una pregunta fundamental. ¿Qué nos enseña esta década de lucha sobre la vigilancia constante que se necesita para proteger los derechos sociales? Derechos que, como demuestra esta historia, nunca, pero nunca deben darse por sentados.